Seguro. Vamos a hablar ahora de un segmento que está ocupando muchos enteros, como es el turismo de incentivos. Tenemos un mercado muy potente y queremos saber qué es lo que demanda sobre todo el público europeo cuando viene aquí y quiere pasárselo bien y descubrir muchas cosas. Saludamos a Rubén Manzano, que es el director de la Agencia de Turismo de Incentivos. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí disfrutando de Marbella y de estas instalaciones que son fantásticas. Marbella, que es un lugar donde desarrolláis gran parte de vuestra actividad, ¿no? Así es, así es. Quiero decir, al final, Marbella es un sitio conocido a nivel mundial, por lo cual la gente conoce de Marbella, ha oído hablar de Marbella y quiere venir a ver Marbella in situ, quieren descubrirlo ellos. Descubrirlo. Bueno, Meridional, Operaciones Meridional Events, es el nombre de vuestra empresa. Cuéntanos un poco cómo funciona vuestro sector, el turismo de incentivos, y en qué se diferencia también de otro tipo de organización de eventos, por ejemplo, de congresos. ¿En qué se diferencia? Bueno, básicamente la diferencia son detalles, son sutiles. Básicamente, cuando viene alguien aquí a un congreso, viene a un congreso y tiene una parte lúdica muy reducida porque se centra en el congreso. Nosotros precisamente hacemos lo contrario. Nosotros, el turismo de incentivos, básicamente son las empresas que quieren premiar a sus trabajadores. Sea por lo que sea, puede ser toda la empresa, la quieren premiar y vamos a hacer un viaje, o un segmento determinado de la empresa. Entonces, en ese momento se ponen en contacto con nosotros y dicen, mira, queremos hacer un viaje de incentivo a Marbella. ¿Qué nos proponéis? Entonces, en base un poco a lo que ellos necesitan, a cuál es la filosofía suya de la empresa, nosotros les proponemos aquí diferentes hoteles, diferentes restaurantes y diferentes servicios que se van a adaptar a la filosofía que ellos quieren y lo que ellos quieren transmitir. Entonces, ¿en qué se diferencia de los congresos? Nosotros nos centramos en la parte lúdica. La empresa quiere venir aquí a pasárselo bien, quiere hacer una unión entre los trabajadores a través de lo que es el ocio. Entonces, evidentemente hay una parte de reuniones que también existe, porque al final siempre hay que reunirse, siempre hay que hablar entre una pequeña presentación, pero es una parte un poquito más pequeña. Vienen aquí a pasárselo bien. Entonces, todo lo que es pasárselo bien dentro del ámbito corporativo, es decir, siempre dentro del ámbito de empresa. Igual que el turismo de congresos, tiene una diferencia con lo que es el turismo más estandarizado. Nosotros trabajamos durante las temporadas de invierno. Es decir, todo lo que es la temporada alta de Semana Santa, verano, Navidad, nosotros no la trabajamos. ¿Por qué? Porque las empresas están de vacaciones. Claro. Entonces, quiero decir, cuando una empresa quiere hacer un evento y dice, quiero llevar a mi gente a Marbella, ¿cuándo vamos a hacerlo? Pues evidentemente no van a venir en Semana Santa. En Semana Santa están de vacaciones. Claro, en verano, ¿no? Está muy bien porque sirve para desestacionalizar precisamente también el sector. Es un revulsivo y vienen en la mejor época. Porque claro, irse en agosto a hacer un tipo de actividad a un sitio turístico costero, no es el mejor momento. No lo van a pasar lo mejor posible. Bueno, ¿de dónde vienen sobre todo vuestros clientes? ¿De qué países? Pues son países siempre, prácticamente toda Europa. Nos centramos prácticamente en lo que es el turismo británico e irlandés, lo que es el turismo escandinavo, sobre todo Suecia y Dinamarca, y también lo que es Alemania y Suiza. O sea, es un poquito repartido. Sí que hemos dado también últimamente un repunte en diferentes países, lo que son las repúblicas bálticas, lo que es Polonia. Parece que está empezando un poquito a despertar y que empiezan a tener ese gusanillo de querer venir aquí a descubrirnos. Pero bueno. ¿Tienen muy claro el destino? Cuando llegan aquí, ¿conocen bien Málaga, Marbella o se dejan más asesorar por vosotros? Hay una mezcla un poco curiosa, porque sí que es cierto que a nivel particular muchos lo conocen. Porque claro, al final no nos engañemos, Málaga y Marbella son dos destinos que en Europa son ampliamente conocidos. Entonces sí que es cierto que a nivel personal han venido y han disfrutado, pero no lo conocen las actividades y las posibilidades que tienen aquí para las empresas. Entonces, claro, vienen aquí, les empezamos a presentar todos los diferentes restaurantes, los sitios donde pueden hacer eventos, y claro, se quedan sorprendidos porque, claro, uno cuando estás, digamos, en tu invierno, ¿no?, en un país europeo tan oscuro, tan frío, estás pensando aquí en la playa, pero no acabas de entender que puedes venir aquí a hacer tus eventos para la playa. Entonces, cuando vienen, se quedan gratamente sorprendidos con toda la infraestructura que tenemos también que se les puede ofrecer. Claro, esta es una parte muy importante, el sol, la restauración. Pero ¿quieren ya algo más que les sorprenda, sobre todo a los empleados, la experiencia? Evidentemente, siempre están buscando ir un poquito más allá, siempre están buscando... Sí, pero se vuelven muy locos muchas veces. Bueno, la locura es muy difícil de definir. Uno no sabe quién es el cuerdo y quién es el loco. Pero sí que es cierto que hay veces que sí que te piden cosas un poco locas. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? A veces que quieren hacer competiciones de barcos en el mar.
vamos a tranquilizarnos, que lo podemos pasar bien, pero vamos a controlar los riesgos, vamos a estar tranquilos y no hay que olvidar nunca que siempre estamos conviviendo con lo que es la gente que vive aquí. Claro. Es decir, hay que ser muy sensato con lo que se les ofrece, porque claro, lo que queremos al final es una comunión entre los locales y los que vienen a visitarnos. Sabemos que a veces es complicado, pero siempre hay que trabajar para lograr ese equilibrio, para que la gente esté contenta con que sigas viniendo aquí y ellos, por otra parte, que decir, siempre hay que dejarles ese buen sabor de boca, para si luego quieren hacer esas actividades un poquito más locas también a nivel individual, vengan ellos ya de vacaciones y ya las puedan realizar. Entonces siempre hay que dejar ese regusto ahí en plan de sabemos, quiero volver efectivamente, sabemos que se puede seguir volver. profundizando. Ajá. Sobre todo son empresas tecnológicas las que apuestan por este tipo de servicios. En nuestro caso estamos más especializados en las empresas tecnológicas. Eso no significa que no estamos abiertos a otro tipo de empresas, pero sí que es cierto que a raíz de la pandemia hemos empezado a trabajar más con el sector tecnológico y es un sector que a nosotros nos funciona bastante bien. Entonces es un sector de gente más joven, efectivamente, que quiere unas actividades un poco más, lo que se sale más de lo que era el estándar, ¿no? de Sota Caballo Rey, pues sí que quieren eso, pues unas actividades más divertidas que pueden ser barranquismo, claro, que pueden ser unas actividades en la playa, como hay veces que organizamos pequeñas actividades como olimpiadas en la playa. Evidentemente todo esto hay que organizarlo con tiempo porque hay que pedir sus permisos correspondientes, no se puede hacer en todas las playas, es decir, exige un estudio determinado de las zonas en las que se puede hacer cada actividad. ¿Cuántos días suelen tener previsto este tipo de, al final, de citas? Pues oscila entre los 2 y los 5 por lo general, en función un poco de los objetivos que tenga la empresa y, no vamos a engañarnos, del presupuesto que tengan. Entonces cuanto más presupuesto, más se alarga, pero a veces también es cierto que a veces que quieren hacer acciones puntuales muy breves o por lo que sea tampoco quieren, como es dentro de la temporada de trabajo, tampoco igual quieren romper mucho lo que es el ritmo de trabajo y no quieren estropear 2 semanas de trabajo, entonces igual vienen un par de días, pero bueno. Siempre oscila entre los 2 y los 5 principalmente. Al final es un sector muy interesante, suele tener un alto nivel adquisitivo, sí. En este sentido, bueno, no escatiman, ¿no? Porque claro, lo que quieren al final es que sus trabajadores estén contentos, se lleven una experiencia estupenda y luego vuelvan al país y rindan más, ¿no? Efectivamente, al final lo que la empresa busca, no vamos a engañarnos, es siempre una rentabilidad con este tipo de eventos. Entonces, esa rentabilidad, ¿cómo se consigue? Se consigue haciendo ahí una masa social, lo que es, no es lo mismo trabajar con una persona con una videoconferencia y bueno, es fulanito que tiene este código, que venir aquí, conocerte en persona, compartir experiencias, pasarlo bien y entonces eso ya genera un momento interno dentro de la empresa que hace que la gente se sienta más cómoda trabajando en la empresa, fidelice los trabajadores dentro de la empresa y la empresa se beneficia de todo eso, ¿cómo? Con la mayor productividad. Claro, que estén relajados, se lo pasan bien y luego vuelven con unas relaciones más especiales. ¿Hacia dónde crees que va el sector? Según lo que vais viendo, vosotros lleváis desde 2019, ¿no? Sí, empezamos justo un poquito antes de la pandemia y bueno, el sector lo que estamos viendo es que está evolucionando en el sentido de que se está abriendo a nuevos países un poquito más lo que consideraríamos no emergentes, pero bueno, por ejemplo, destinos o orígenes, mejor dicho, como puede ser las repúblicas bálticas, como puede ser Polonia, como puede ser Rumanía. Esos países que antes estaban como más olvidados, sí que es cierto que están empezando un poco a despertar y a querer empezar a venir a conocer en persona lo que es el destino. Y en cuanto al tema de las actividades, se está valorando ahora un poco más todo lo que es el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad corporativa. Entonces, por ejemplo, aquí en el área de Marbella sí que hemos hecho recientemente, por ejemplo, restauración de playas. ¿Qué es la restauración de playas? Pues es venir a las playas y limpiarlas. Sí que es cierto que tenemos la suerte que las playas están limpias, pero sí que es cierto que las Esto máquinas... no viene nada mal. Sí, efectivamente, vienen aquí... Si haces pues, un trabajo social también o de voluntariado... Ahí está, y de concienciación. Al final te tienes que concienciar de eso, que vayas a donde vayas siempre tienes un impacto. Entonces, pues cuando vas a la playa te tienes que dar cuenta de las colillas, los palitos de los helados, las cosas. Y la gente cuando viene y hace esas actividades, por una parte está ayudando aquí al propio municipio a limpiar y a cuidar esas playas, y por otra parte la gente se está llevando esa idea de vamos a tener un poco más cuidado porque al final todo lo que hacemos tiene un impacto. Bueno, se va más feliz, no está mal, si ayudas y bueno, esa conciencia también ecológica y de sostenibilidad que se ha puesto tan de moda. ¿Trabajáis también de la mano con las administraciones? Efectivamente, muchas de todas esas actividades, como por ejemplo las actividades en la playa, siempre hay que trabajar de la mano de los ayuntamientos, en el sentido que le tiene que dar el permiso para poder realizar la actividad y muchas veces es el propio ayuntamiento el que él sabe mejor que nosotros, evidentemente, cuáles son las playas que son más
proclives para poder hacer determinado tipo de actividades, bien sean lúdicas o bien sean de responsabilidad social. Ajá. Pues supongo que estáis ya en el cierre de la temporada, ¿no? Ya empiezan las altas temperaturas, estáis ahí casi terminando, ¿no? Efectivamente, ya estamos ya a puntito de acabar la temporada y nos queda poquito más de un mes, porque julio y agosto es una temporada baja para nosotros. Sí que es cierto que siempre hay alguna cosita, pero lo que es el grueso es siempre de septiembre a junio. ¿Tenéis algún grupo por aquí ahora? Pues tenemos uno dentro de 2 semanas que va a venir aquí a la zona a mediados de mayo, y la verdad que va a ser una cosa bastante interesante. Un grupo que quiere hacer, la actividad principal va a ser supervivencia en la playa. ¿Aquí en Marbella o Málaga? La zona aquí de alrededor Costa de del Sol. Marbella, sí. Ajá. Bueno, pues Rubén, hemos conocido un poquito más el sector, que desde luego bueno, está en estos momentos viviendo uno de sus mejores, podemos decir, épocas. Muchas gracias y suerte, que vaya muy bien. Nada, a vosotros y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias.